Monte Sierpe es un enorme geoglifo y fue descubierto gracias a la fotografía tomada en 1933 por Robert Shippey, pionero de las expediciones aéreas en el Perú. La imagen fue publicada ese mismo año por National Geographic Magazine. Desde entonces se tejieron muchísimas hipótesis sobre su construcción y utilidad, pero si en algo coinciden los arqueólogos es que se trata del geoglifo más grande del Perú, con casi 1600 metros de largo y un ancho que varía entre 8 y 17 metros. Lo enigmático es que la piel del geoglifo está compuesta por aproximadamente 6000 hoyos de diferente manufactura y tamaño. Algunos alcanzan 1.5 metros de diámetro y poco más de 1 metro de profundidad. La piel sube y baja por las laderas y es ininterrumpida por 5 o 6 veredas. Desde la zona más alta del geoglifo, los hoyos parecen las escamas de una gigantesca víbora, con la cola en los campos de cultivo vecinos a la autopista y la cabeza formada por una quebrada que guarda la silueta de la testa de una víbora. En medio de esta quebrada se encuentran los hoyos mejor elaborados y mejor conservados. Sobre estos hay unas grandes piedras de donde se tiene una magnífica visión de la serpiente que corre exactamente de norte a sur, teniendo como horizonte unas gigantescas dunas que llegan hasta la orilla del mar entre Pisco y Paracas. Este es precisamente el mejor ángulo para contemplar el movimiento de la Vía Láctea. Y viene al caso si consideramos que en el antiguo Perú el trajín de la Vía Láctea fue un marcador de tiempo, casi como un calendario nocturno vinculado íntimamente con las tareas agrícolas. También es necesario considerar que las sombras de la Vía Láctea fueron muy importantes para los antiguos sabios y astrónomos. Entre estas sombras sobresale el Machacuay, o serpiente cósmica. Desde su descubrimiento, Monte Sierpe llamó la atención de destacados arqueólogos. Joan Wallace fue el primero en estudiar el sitio. Le llamó la atención no hallar rastros de tumbas ni vegetales en los hoyos. Esto fue comprobado por Frederick Angel y posteriormente por John Hyslop, quien postuló que se podría tratar de un enorme lugar de almacenamiento inca, relacionado con el centro administrativo de Tambo, Colorado. Claro que también hay explicaciones esotéricas y extraterrestres, pero estas básicamente se quedaron sin fundamento cuando los arqueólogos Charles Stanish y Henry Tantalean publicaron un estudio donde demuestran que con tecnología prehispánica pétrea y el uso de picos y arado, un joven podría excavar o construir uno de estos agujeros fácilmente en 2 o 3 horas en promedio. Un simple cálculo revela que 10 trabajadores podrían construir esta banda entera en 300 días, 50 trabajadores en 60 días y 100 trabajadores en un mes. En el mismo informe postulan que el geoglifo de Monte Sierpe pudo servir como un enorme almacén de tributos entregados por las poblaciones locales a los incas de Tambo, Colorado. Incluso afirman que existieron grupos de hoyos para cada ayllu aportante. Relacionan el geoglifo con el hallazgo de Alejandro Chu y Gary Hurton en el centro arqueológico de Incahuasi y en la Nahuaná, un espacio similar a un tablero de ajedrez que sirvió para la administración inca de tributos agrarios. Estos postulados nunca llegaron a convencer a los teóricos de los antiguos astronautas. Los mismos creen que este camino de serpiente pudo haber sido o puede ser un punto de partida vista desde lejos. Muchos también indican que pueden ser huellas de maquinaria prehistórica o alienígena. Hasta dicen que puede ser el rastro dejado por el carreteo de una nave espacial. En fin, las hipótesis son analizables desde todos los puntos de vista, y el consenso obviamente no tiene buena pinta hasta el día de hoy. El complejo arqueológico de Caral es una ciudadela con más de 5000 años de antigüedad. Es considerada por la UNESCO como la ciudad más antigua de América. Además, es una de las más antiguas del planeta. Surgió a partir del año 2900 a.C. Cabe destacar que Caral fue contemporánea a otras conocidas civilizaciones como la mesopotámica, la china, la egipcia y la india. Además, se desarrollaron 3000 años antes que los mayas, quienes edificaron conocidas ciudades en México, Belice, Guatemala y Honduras. El descubrimiento de Caral es uno de los más importantes de los últimos años para la arqueología mundial.
Se calcula que sus 66 hectáreas albergaron entre 2.000 y 3.000 habitantes. El poder se centró solo en un pequeño grupo de individuos. Tuvieron un amplio conocimiento sobre astrología, con lo que planificaron un calendario para la siembra y la cosecha de productos agrícolas. Además de dedicarse al agro, los pobladores de Caral fueron excepcionales pescadores. Alcanzaron un poder muy grande. Los consideraban como intermediarios de los dioses para garantizar el orden social y la buena cosecha de sus productos. Pero por si todo esto fuera poco, también desarrollaron conocimientos en matemáticas, geometría y medicina. En Caral se han descubierto templos de hasta 18 metros de altura, construidos con piedras, barro y maderas de árboles muertos, cuidando así el medio ambiente y siendo considerada como la primera civilización sostenible de la historia. La base de su arquitectura está conformada por pirámides, terrazas y plazas. A Caral también se le conoce como la ciudad sagrada, ya que por primera vez se estableció un estado que utilizó la religión como medio de gobierno. Todo lo excavado en Caral está repleto de religiosidad. La arqueóloga Ruth Shidai es la descubridora de la ciudad de Caral. En las excavaciones se ha descubierto un resto textil interpretado como un quipu, lo que implicaría que este sistema de registro de datos, tan utilizado en el incanato, tiene cerca de 5.000 años y no 1.500 años como se pensaba. Además del mencionado quipu, entre los hallazgos más importantes están 32 flautas hechas a base de hueso de cóndor y pelícano. Definitivamente Caral fue una gran ciudad y adelantada a su tiempo, más aún teniendo en cuenta que en su misma época de esplendor, las grandes civilizaciones de Medio Oriente también brillaban. ¿Qué pasó realmente con estas personas? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué su progreso fue interrumpido? Unos relieves en la cima de uno de los edificios públicos ceremoniales de Bichama, antigua ciudad agropesquera de Vegeta de la provincia de Huaura en Lima, fueron descubiertos por la zona arqueológica Caral. La directora del SAC, Ruth Shidei Solís, se encargó de informar sobre el hallazgo. Señaló que tendría una antigüedad de alrededor de 3.800 años y consiste en 4 cabezas humanas con los ojos cerrados en hilera, además de 2 serpientes que se desplazan entre ellas con dirección a otras cabezas no humanas que representarían una semilla antropomorfizada de la que salen 5 varillas verticales hincadas en la tierra. La escena básicamente consiste en 2 serpientes, vinculadas en la ideología andina con los ríos y el agua, estos que rodean 4 cabezas con los ojos cerrados que son seres humanos ya fallecidos. Estos apuntan hacia una cabeza central, un ser con los ojos y la boca abierta y con 5 vástagos que penetran en la tierra. Las serpientes recogen la fuerza vital de las cabezas en los ancestros, traen la humedad y germinan esa cabeza central interpretada como una semilla antropomorfizada que hunde sus raíces o vástagos en la tierra para propiciar la productividad agrícola. Anteriormente se había descubierto otros relieves escultóricos en la misma ciudad antigua, vinculados a un periodo de escasez y hambruna. El nuevo relieve pretendía evocar en la memoria colectiva las dificultades que afrontó la sociedad debido al cambio climático y a la escasez de agua que afectó seriamente la productividad agrícola y el bienestar mortal de las personas. Los restos de al menos 60 personas y 6 cabezas trofeo han sido descubiertos en 27 pozos funerarios ubicados en el Valle de Vítor, situado en la provincia de Arequipa, en el sur de Perú. En el lugar hay restos de personas adultas y de bebés. Según María Cecilia Lozada, autora de la investigación de la Universidad de Chicago, los restos tienen alrededor de 1500 años y gracias al clima seco, algunos de ellos se momificaron de manera natural. La investigadora cree que podrían pertenecer a la cultura conocida como la Ramada, cuyos representantes habitaron este valle y zonas cercanas. Es impecable la capacidad que poseían las culturas antiguas de América. Su desarrollo hubiese sido imponente si el destino hubiera sido diferente.
Sé que muchos de ustedes seguro siempre se han preguntado cómo serían estas civilizaciones si sus progresos nunca hubieran sido interrumpidos. En definitiva, la América que conocemos hubiera sido totalmente diferente si estas civilizaciones seguían reinando hasta el día de hoy.